tangible y ya está real dentro de mi compañía o dentro del ambiente de compañías que yo pueda tener. Acá hay que tener en cuenta una cosa y es que TaxEntre no está enfocado únicamente para SAP, sino yo puedo tener un montón de plataformas desde las cuales yo obtengo información y saco información, y eso es lo que hace verdaderamente interesante la herramienta. Si yo tengo un servicio web, digamos que yo puedo llegar, consumir ese servicio web y crear mis documentos en SAP de una manera muy fácil. Si yo creo mis documentos en SAP y necesito colocar esa información en algún archivo o en algún portal web, también lo puedo hacer de la misma manera. Vamos a ir haciendo preguntas a medida que vayamos avanzando para ir agilizando como la cosa. Entonces, si alguien tiene una pregunta, levanta la mano y la contestamos de una vez. ¿Listo? Bueno, y por último, el proceso de revisar. Obviamente, pues yo me gasto mucho tiempo revisando que los documentos queden bien. Si yo garantizo que estoy pasando los datos como verdaderamente son y que no hubo como más intervención de otros usuarios, a medida que yo voy haciendo el proceso de integración, pues obviamente el proceso de revisión y control me va a facilitar mucho. Entonces, ¿cuáles son los puntos diferenciadores o cómo lo podríamos ver desde la perspectiva de yo tener un desarrollador como fijo ahí en la empresa y que esté como echando líneas de código? Básicamente, yo voy a tener negocios activos sobre negocios pasivos. Entonces resulta que antes, y de hecho ahora, los negocios son negocios pasivos. Los negocios esperan a que pasen las cosas o a que un usuario cometa un error. No sé si les ha pasado, pronto no, los usuarios son bien, pero por lo general no pasa. Entonces, un usuario siempre la va a embarrar, fijo. Eso sí, ténganlo por seguro. Si no les ha pasado, eso esperen, pues. Sí. Entonces, ¿por qué yo tengo que esperar a que ese usuario cometa el error si yo puedo controlar ese error de cierta manera automatizando o creando un flujo de procesos? ¿Sí? Ese es como uno de los puntos para tener en cuenta. Entonces, viene también el segundo punto, que era lo que estábamos hablando, de preventivo en lugar de acciones correctivas. Si yo prevengo que el usuario pues cometa el error, obviamente el resultado final no va a ser el error del usuario, sino va a ser un flujo que siempre se va a seguir y que siempre se va a ejecutar de manera correcta. Tengo también múltiples canales y formatos. Múltiples canales y formatos lo que me permite es recibir información de muchas fuentes de datos. Digamos que hoy en día no solamente yo voy a tener entradas de información sobre bases de datos, sino yo puedo, por ejemplo, hacer un archivo plano. ¿Quién me dice que yo no puedo hacer un archivo plano para cargarlo de alguna manera? Entonces yo hago un archivito plano, lo guardo, y ese puede ser un canal de datos, ¿sí? Un sencillo archivo plano. O si ya me voy a lo super mega guau, un servicio web, ejecuto el servicio web que me genere mis entradas y yo solamente consumo ese servicio web. Y formatos sí los que quieran, o sea, no vamos a entrar mucho en detalle para no hacer aburrida la cosa, pero yo sí voy a tener múltiples formatos para consultar información, para recibir información, para la salida de la información y todo este tipo de cosas. Y conexiones con sistemas propios. No sé si de pronto, y si lo tienen, pues alzamos la mano. Si alguien tiene un sistema como core de negocio, no sé, acá hay alguno. Bueno, Jardines del Apogeo, Obreval, por ahí veo caritas conocidas. Entonces, si yo tengo un sistema propio, ¿yo por qué me tengo que inventar una interfaz muy complicada para poder integrarlo con Business One? Pues hago algo sencillo, hago una tareita que sencillamente me coja esa información que yo tengo al otro lado, me la convierta en un formato que lo entienda Business One y cree los documentos en Business One y siga un flujo de procesos que yo mismo le defina. Eso va a ser una ventaja bien interesante. Entonces, los beneficios del negocio que yo voy a poder obtener con TaxEntre. Incrementos del valor. Entonces, ¿cuándo yo voy a incrementar el valor o cuándo yo voy a ver como esta ganancia de valor? Cuando yo comience a automatizar los procesos. ¿Por qué? Porque el usuario se va a enfocar en otras actividades que no van a ser precisamente la digitación o van a hacer estos procesos manuales que siempre tienen que hacer. Si yo comienzo a automatizar un proceso, pues obviamente el usuario pues ya va a estar más enfocado como en la parte analítica. Digamos que, no sé, se me ocurre el ejemplo de alguien de contabilidad que tenga que estar haciendo asientos manuales o cargando cosas así, cartas y complicadas. Pues sencillo, yo le hago la tareita, ya está creado el documento, entonces analice el documento, que era lo que usted se demoraba en hacer, porque no tenía el tiempo, porque estaba pues digitando todo lo que tenía que digitar.
Ese es un incremento de valor y ahí se ve reflejado. La reducción de costos y la mejor eficiencia en los procesos de Business One. Entonces acá hay una imagen, encuentren las 7 diferencias, entonces el que las encuentra se gana un premio. No, mentiras. Pero básicamente es que, si nos damos cuenta acá, yo acá tengo 3 personas que están haciendo un proceso mecánico de digitación y pues sencillo, si yo no necesito eso y no es vital para el negocio, pues yo cojo y hago una tarea para programar eso de manera automática, hago un flujo y vean, ya tengo 3 personas que me van a ayudar en otras partes, que ya, por ejemplo, yo las veo reflejadas en otras áreas de la compañía, analizando pues información o haciendo cosas un poco más importantes para la compañía y hay que sacarnos como el chip de que un usuario no tiene que digitar documentos, o sea, si tiene que reprocesar documentos, pues terrible la cosa. Pero si puede, por ejemplo, automatizar esos procesos y yo veo que es viable automatizarlos, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Sigamos. La seguridad y la auditoría en los procesos. Entonces, TaxEntre, como está concebido, es como un hermano mayor. Den de cuenta que ustedes tienen, bueno, no lo veamos como un hermano mayor, veámoslo como un director de orquesta. ¿Por qué? Porque precisamente TaxEntre va a estar acá dirigiendo a toda la orquesta que es SAP Business One, con todos los complementos que ustedes tengan. Entonces digamos que ustedes tienen localización, tienen aduanes externos, todo ese tipo de cosas. Pero TaxEntre, si ustedes necesitan integrar procesos, pues va a estar acá dirigiendo todo ese tipo de cosas que ustedes tienen. Podemos integrar lo que les decía, desde sistemas propios, otros motores de base de datos que no sean los estándares de SAP, archivos planos, servicios web, lo que se les ocurra. O sea, acá el límite es la imaginación que uno tenga, porque ya digamos que de resto la mayoría de cosas las podemos hacer con la herramienta. Avancemos. Vamos a poder maximizar las relaciones de negocio. Resulta que hace algunos años, muchos años, yo no había nacido de hecho, pero la información no era vital para las empresas. ¿Sí? La información, digamos que se procesaba, se hacían unas tarjetas verdes ahí raras, se hacían unos libros con un montón de columnas que me lo enseñaron en el colegio y eso no servía para nada. Pero ahora toda la información ya está almacenada en bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir eso? Ustedes recuerden que el activo más importante que ustedes tienen en la compañía es básicamente la información. Y si ustedes le sacan el provecho de esa información, van a poder maximizar, por ejemplo, la relación con los socios de negocio. Resulta que se me ocurre, así rápido y para darles ideas, ¿no? Acá vamos a comenzar a botar ideas porque pues, es importante generar conocimiento entre todos. Entonces se me ocurre, resulta que hay un cliente que ustedes tenían que era muy bueno y que les ha venido comprando por un mes. Y resulta que de un momento a otro les dejó de comprar. Entonces yo, ¿por qué no me programo una tarea que me diga hace cuánto ese cliente no me compra y yo por qué no le envío un correo electrónico preguntándole por qué dejó de comprarme? ¿Sí? Yo podría, por ejemplo, maximizar esa relación con el cliente ahí y tener ese valor agregado y ejecutarlo de una manera automática. Se me ocurre. Por ejemplo, ustedes dirán, no, pero pues yo ya arranqué con SAP, yo ya llevo tiempo con SAP, entonces yo no sé si yo quiera automatizar procesos, voy a tener que comprar nuevas máquinas, voy a tener que adquirir nuevos equipos. No. TaxEntre ustedes lo pueden adquirir en cualquier momento y lo que va a hacer es conectarse a la base de datos. La cantidad de recursos que come es mínima porque básicamente lo que va a trabajar es con el motor de base de datos que ustedes tengan. Entonces la compra o la adición de infraestructura no va a ser un impacto. Entonces pues vamos a poder usar los recursos que tengamos ya dentro de la empresa. Y el retorno de la inversión. Cuando yo automatizo un proceso y otra persona está haciendo algo productivo en vez de digitar, ahí yo voy a notar el retorno de la inversión. ¿Listo? Eso sí, pues nada más que ver. ¿Y cómo funciona? Pues resulta que la cosa es mucho más sencilla de lo que uno pensaba. ¿Por qué? Porque yo antes, cuando yo comencé a estudiar ingeniería, a uno le venden la idea de que el ingeniero es el que se tiene que sentar, echar código, con unos códigos verdes en unas consolas negras, horribles y asustantes. Sí, una vaina ahí que le da miedo a uno.
Pues resulta que TaxEntre funciona como una programación orientada a formas visuales, donde yo básicamente voy a tener unas cajas de herramientas, voy a jalar el componente, colocarlo en la tarea y básicamente configurar el componente, y a medida que yo voy configurando el componente, voy armando flujos de tareas o de trabajos. Entonces miremos por ejemplo esta. Acá básicamente lo que estamos haciendo es que cada vez que se cree un socio de negocio, le estamos informando a usuarios en específico que se creó un cliente o que se creó un proveedor, ¿sí? Le estamos enviando por correo electrónico. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Creo el socio de negocios en Business One, hago una consulta para saber los datos del tercero y después hago un cuadro de decisión para saber si es un cliente o si es un proveedor y que el flujo decida a dónde se tiene que ir y a qué persona le tiene que llegar ese correo. Entonces eso yo lo voy a tener de manera automática, sin necesidad de yo ir y decirle, oiga, yo acabo de crear un cliente, entonces asigne el resto de cosas que le hacen falta. Entonces la persona a la que le va a llegar el correo ya sabe y pues va a tener ese dato de que ya está creado el cliente o el proveedor que nos solicitaron. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Tranquilos. Listo, entonces vamos a ahora hablar un poquito de cómo se nos ve TaxEntre, porque ustedes dirán, bueno, muy bonito lo de la programación así visual y que yo jale el campito y lo coloque acá y la cosa, pero la cosa dentro de la aplicación como tal también es muy fácil y es muy amigable con el usuario. Básicamente yo voy a encontrar barras de menú como las encuentro en cualquier otra aplicación normal, barras de herramientas que me van a permitir acceso rápido, entonces digamos que podemos encontrar un símil acá con Business One, una barra de búsquedas para buscar algún objeto o algún componente que yo ya haya configurado previamente o alguna tarea que yo ya haya desarrollado. Voy a tener una lista de tareas que básicamente son cada flujo de procesos que yo voy haciendo dentro de TaxEntre. Un administrador de tareas, una barra de navegación, barras de atajos y voy a poder ver las tareas que están corriendo en esos momentos dentro del sistema. La navegación, muy sencilla. Y para configurar una tarea, aún más fácil. ¿Por qué? Porque resulta que como es programación visual, lo único que yo le tengo que dar a la tarea es que un nombre, una descripción, tiene un control de versiones. A medida que yo voy actualizando como mi tarea, él me va actualizando la versión en la que yo la encuentro. Si yo necesito, por ejemplo, hacer control de versiones y ese tipo de cosas. Y tengo lo que les contaba, la barra de herramientas en este lado, y yo lo único que voy a hacer es que voy a jalar el componente que necesito, lo pongo acá, y voy a comenzar a armar el flujo de tareas o de trabajo que yo voy a seguir cuando pase algún evento dentro de la base de datos o dentro del ecosistema que yo haya definido. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que yo no voy a tener únicamente bases de datos como para darle la entrada a los datos. Si yo recibo un mail, puedo arrancar una tarea. Si pasa algo en una base de datos, yo arranco la tarea. Si cumple un horario, yo arranco la tarea. Puedo tener múltiples puntos de arranque para decirle a un flujo de procesos que se dispare. Entonces no voy a tener que precisamente esperar la acción del usuario, sino yo lo podría pensar de alguna otra manera y podría también funcionar. Entonces, algunos de nuestros clientes que tienen ya la herramienta, vamos a mostrar cómo TaxEntre les ha ayudado a automatizar procesos que tenían y hacían de manera manual, y con TaxEntre han encontrado una herramienta para poder automatizar ese proceso que hacían manual y generarlo de manera automática. Entonces, tenemos el caso de Matices, Distribuciones Barú, Constructora Oreval, Titam con Logic y Correcol con corredores de seguros. Vamos a mirar un ejemplo de 3. Entonces, primero vamos a mirar este ejemplo, me parece bien interesante, de Matices. Entonces, ellos tenían un problema que era que cuando ellos facturaban la mercancía, muchas veces esa mercancía no la despachaban, sino se quedaba con ellos porque el cliente les decía que era un producto como en consignación, pero ellos al igual necesitaban sacar esa mercancía del inventario. Entonces, pues, ¿cuál era la solución? Hacer una salida con una factura, después hacer una entrada de mercancías y después comprometer esa mercancía
para que no la vendieran porque esa mercancía ya estaba pagada y era un cliente, pero solamente la estaban guardando. Entonces, ¿qué hicimos? Tax entry, sencillo. Capturamos la factura, leemos y asignamos valores, creamos la recepción de entrada y también nos va a ir diciendo y podemos controlar errores. Si pasa tal cosa, váyase por este lado. Pero si no pasa tal cosa, váyase por este lado, lo cual es bien interesante. ¿Por qué? Si vemos acá, en este cuadro de decisión, lo que vamos a tener es que si se procesó la remisión, entonces cree esta orden de venta. Pero si no se procesó la remisión, envíe un correo informando que no se creó esa remisión y miremos a ver por qué no se creó esa remisión. ¿Sí? Vamos a poder también hacer ese control de errores de una manera muy fácil y pues lo más importante es toda la integridad de los procesos que yo voy a tener. ¿Qué más vemos por acá? Así que podamos mirar. Y lo otro interesante es que lo que les contaba cuando comenzamos. Yo puedo integrar no solamente sistemas SAP, sino también otros sistemas aparte, apuntar a otras bases de datos, apuntar a sistemas propios, todo ese tipo de cosas. Entonces, ese era el proceso que ellos tenían y de esta manera lo solucionaron. Y es solamente con un checkcillo que ellos tienen para decir si el producto se tiene que guardar o no se puede guardar, se ejecuta o no se ejecuta la tarea. ¿Listo? Entonces, este caso también fue interesante porque ellos tienen más o menos 6 subsidiarias. Manejan los mismos ítems, manejan los mismos artículos. Entonces, ¿cuál fue la solución? Dejar una base de datos como principal, como una casa matriz. Y en esa casa matriz, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues sencillo, en esa casa matriz lo que vamos a hacer es que vamos a crear todos los ítems y TaxEntry, siguiendo el flujo de los procesos, va a replicar ese artículo que se creó en las demás subsidiarias. Entonces, si se dan cuenta acá, yo estoy creando el mismo artículo con un flujo de trabajo en 6 empresas diferentes al mismo tiempo. Entonces, yo ya no le tengo que decir a la persona que se encarga de crear los artículos que me cree esos 6 artículos en todas las bases o que salga de una, entre a la otra, cree el mismo artículo, salga de una, cree la otra, sino que pues con una tarea sencilla ya se va a crear en un proceso, en el flujo, todo lo que yo necesite. Y lo mismo va a pasar con la actualización de los artículos. Entonces, digamos que este ejemplo puede aplicarse para muchas cosas. Si yo tengo listas de precios, pues yo necesito actualizar el precio. Digamos que si lo necesito actualizar con tasas de cambio, recupero la tasa de cambio de algún lado, hago la conversión de la moneda y actualizo ese precio en las demás subsidiarias si se me diera el caso. Si necesito crear socios de negocio, la misma historia.